Amigos de Vladi al vivo, muy buenas noches. Mírenla a mi lado, la quería tener hace meses para hablar de uno de los proyectos más exitosos de este 2022 y hoy la recibimos, como se merece, a la primera actriz colombiana, Luces Velázquez. Luces, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, yo pues absolutamente feliz, porque no te imaginas estas oportunidades que tiene uno de poder estar más cerca del público, a la gente a la que uno le hace todo, hace este trabajo es para ellos, con todo el esfuerzo, entregando su alma, su cuerpo, su vida. Entonces, tener la oportunidad de poder hablar y estar cerca, para mí es una bendición, y entonces te agradezco mucho esta invitación. Para nosotros también, que admiramos tu trabajo hace mucho tiempo, venimos siguiéndote de proyectos increíbles y esta nueva versión de Café con Aroma de Mujer que me ha dado la oportunidad de conversar con varios de tus compañeros. También está Julia Cortés de Vallejo, que es una mujer tan hermética en ciertos momentos, pero que al mismo tiempo se demuestra tan humana. Cuéntame un poquito esta experiencia en esta nueva versión. A ver, yo he tenido la suerte de que nunca me han encasillado en un solo tipo de personajes. Desde muy mis inicios de carrera traté de que no fuera o la pobre abandonada o la rica o la prostituta o la monja, quería o la mamá, quería muchos personajes de muchos rangos. Y este, pues, para mí fue un personaje muy, muy importante porque de alguna manera me permitió eh, adentrarme en mis orígenes, en mi abuela, en mis tías, en todo lo que ha sido la historia de mi familia. Mis abuelos fueron cafeteros, fundadores de la Federación Nacional de Cafeteros. eh, Tuvieron muchos hijos y entre esas muchas mujeres, mi abuela era una mujer muy contenida. O sea, era una mujer maravillosa, justa, buena, muy, muy bella, pero no era muy, muy expresiva, era mucho más afectuoso el abuelo. Entonces, esa primera parte de Doña Julia, que es una mujer buena y tal, pero con muchas historias a cuestas, era un poco esa abuela que recordaba muy poco porque se murió cuando yo estaba muy niña, pero la imagen que yo tenía, yo traté de devolverme pues como hasta esos orígenes, de preguntarle, ya mi mamá no está, pero sí de preguntarle a mis tías que quedan, o a mis primas las más grandes, o a mis hermanos los mayores, un poco rescatando toda esa información. Después viene todo un proceso. En la tierra de donde yo vengo son muy racistas, muy clasistas, muy homofóbicos. Hay muchos problemas que han ido tratando de cambiar, pero que es la tendencia de este nuevo siglo, con la cual yo comparto todo. Me parece que los seres humanos todos somos iguales, independientes de si tienen o no tienen plata, si son blancos, negros, amarillos o rojos, de sus gustos sexuales y demás. Entonces me parece que era una oportunidad de expresarme, en la medida en que el personaje sea muy, muy verdadero, que tenga su propio movimiento, su veracidad frente a la cámara y frente a cómo se cuenta la historia, pues la gente logra identificarse en esos personajes o en la suegra o la mamá o lo que sea. Y este personaje tiene al final un giro muy bonito, donde realmente es el amor el que la rescata a ella, el amor por sus hijos y su familia. Entonces, para mí fue una gran oportunidad. Estuve con dos grandísimos directores, Mauricio Cruz, que fue mi mano derecha en el arranque de este personaje, pues soy una mujer súper expresiva, grandilocuente, y doña Julia es una mujer muy contenida. Realmente el inicio lo construí con él y pues con toda esta información que les conté. Y Olga Lucía también me ayudó a muchas otras cosas de la posición de ella y demás. Entonces estuve muy bien acompañada con unos libretos increíbles de Adriana Suárez, eh, que me parecen que son muy importantes porque los artistas tenemos también una responsabilidad social y lograr que la gente se cuestione me parece que es una tarea importante que tenemos que realizar. Entonces,
se juntaron las estrellas para lograr que ese personaje tuviera la fuerza que tiene y se pudiera construir una historia muy bonita. Y una historia que realmente se ha convertido en un referente después de tantos años, ¿no? Sí, Para toda Latinoamérica, porque lo que ha sucedido con Café, desde que se colocó en la plataforma de Netflix, dio un cambio radical a la historia de las telenovelas. De repente, quienes vimos la versión de los años 90, ¿no? Y vemos esta versión ahora, pues obviamente la comparación siempre es algo inevitable, pero de todas maneras el trabajo que se ha hecho con el texto, la adaptación. contextualización hacia la actualidad y toda la labor que se han hecho entre actores y directores nos ha dado una nueva imagen de una historia que además de ser muy bien construida nos muestra un país maravilloso, nos muestra este eje cafetero que dan ganas de conocer, que dan ganas de Ay, disfrutar y que sí, obviamente uno les dice, suma un gran personaje a la novela también y eso es una apreciación muy personal, luces que he compartido también con algunos de tus compañeros y que mucha gente en mi país hablaba de eso. Decían, la gente que no vio la primera versión, decían, pero esto es muy bueno, esto es muy lindo. Inclusive conversé esto con algunos actores de Brasil, de telenovelas de Brasil, que seguían la novela y me decían, es muy bon, es muy bueno. Y eso llama mucho la atención, porque a veces el género de la telenovela es algo más clásico, y cuando Café entra a la plataforma y se convierte en la número uno en, qué sé yo, más de 70 y tantos países, pues todos quedamos admirados con el trabajo que ustedes han hecho. Así que qué felicidad de poder tenerte y poder hablar de este personaje. Y qué lindo que me puedas contar estas cosas que al público le encantan tanto, ¿no? Y las referencias que has tomado para construir a esta mujer que se parece a muchas de nuestras madres, de nuestras claro. abuelas y que tiene todo que ver con la cultura latinoamericana. Pero tu historia es una historia tan rica a nivel de personajes, quizás no todos han llegado a Latinoamérica, pero hay muchos de ellos que sí. Tú estás en televisión desde los años 80, has hecho, como te digo, buenas, villanas, has hecho personajes en comedia. Entonces, vamos a rescatar algunos de estos momentos para que tú nos puedas contar esta experiencia tan maravillosa que ha sido ser Luces Velázquez en estos últimos 30 años en la televisión. ¿Cómo comienza todo para ti? A ver, yo estudié en un colegio de monjas, yo soy de la ciudad de Medellín, aquí le decimos paisas. Em, Me vine a Bogotá a ser parte de un grupo de teatro muy importante dentro de la historia de este país en el teatro, que es el Teatro Libre de Bogotá. Ahí estudié, ahí hice mis bases, pero después volví y yo ya tenía unas bases en la música, hice mi carrera de música, volví a Bogotá para cantar con el coro de la Ópera de Colcultura y retomé en la parte musical mi trabajo con el Teatro Libre de Bogotá. Ahí estando en el Teatro Libre, el director me dijo, yo quiero que tú hagas un personaje. Y yo le dije, ¿estás loco? Pero ¿cómo se te ocurre? Yo no soy actriz, yo soy cantante. Y me dijo, no, usted sí es actriz. Y le dije, pues mi hijo, muy arriesgado. Si me va bien es porque yo soy muy buena y si me va mal es porque usted no tiene ojo para escoger actrices. Y me dije, vas a ver. Pues en efecto hicimos la obra tuvo un éxito impresionante, se llamaba La farsa de licencia de la reina castiza. Era una farsa, un texto muy bello. Y entonces de ahí pues quedé picada, después hicimos una gira por China, por Europa, con el Teatro Libre, y entonces actuaba, cantaba y, y tocaba instrumentos, de hecho hacía de todo un poquito. Mm, y cuando volví por mil razones, pues que no vienen al lugar, me retiré del Teatro Libre, armé mi grupo de música, volví a empezar a cantar y me empezaron a llamar de televisión y pues ahí quedé enganchada. Por suerte he tenido una carrera que ha sido para mí muy agradable. Yo me siento realizada cuando estoy montada en un escenario o cuando estoy haciendo una novela, actuar me llena. Y lo que te decía, me parece que es muy importante que la gente logre identificarse a través de los personajes que he hecho y se pueda cuestionar un poquito
de si las cosas están bien o no. Eso es cierto, eso es cierto. Y hablando de personajes, el fenómeno Betty la Fea. Es impresionante cómo este fenómeno no termina de gustar. Esta es la telenovela Forever and Ever, se dice acá. En Bolivia Impresionante. es impresionante porque en Bolivia, por ejemplo, la serie ingresó a la plataforma de Netflix y hasta ahora se mantiene dentro del top 5. Historias suben, historias pasan, historias van, historias vuelven y Betty está siempre ahí. En casi todos los países, ¿sabes? En casi Sí, todos los países yo he hecho muchas cosas, pero en el top 10 de Netflix estoy en 4 productos. es impresionante. A ver, me acuerdo que había una época que estaba así, café número 1, Betty número 2, así. ¿No? Mm. O sea, decía yo, estamos viendo algo histórico, ¿no? Es un referente. Se comenta que en Brasil, durante el año 99-2000, cuando el éxito de Betty sale de las fronteras de Colombia y se convierte en un producto de, quizás en el producto de mayor exportación del momento, la TV Globo decidió comprar la telenovela para guardarla, Sí, sí, para que ninguna otra televisora pudiese comprarles y quitarles el rating. ¿Te sí, imaginas eso? cierto es. Cierto es, pero bueno, después aparecieron las plataformas y ahí sí ya no hubo nada que hacer. Pero sí ha sido maravilloso. No te imaginas la cantidad de seguidores brasileros que tenemos todos nosotros con Café y con Betty también. Con Betty también. Betty fue una novela muy, muy importante para mí porque yo viví en Brasil 5 años. Venía de una serie de acontecimientos muy fatídicos para mí, pues había perdido 3 hijos allá. Entonces, cuando llegué a hacer un producto que se llamaba Francisco el Matemático y al tiempo me llamaron a hacer Betty porque había que reemplazar a la actriz que estaba haciendo mi personaje porque estaba embarazada, aunque finalmente yo terminé embarazada, pero esta niña no era actriz. La habían metido ahí pues porque no sé por qué razón, porque yo no estaba. Total, fue muy importante, estuve tan ocupada trabajando y demás que cuando quedé embarazada de mi hija Oriana, pues no tuve tiempo ni de pensar si iba o no iba a pasar algo más o no. Fer estuvo muy pendiente, pero entonces esa historia, además de todo, está ligada al acontecimiento más importante de mi vida, que es mi hija. Mírate. Ah, no, ese sí que me lo vas a tener que presentar. Amo los gatos. ¿Qué se llama tu ¿Sí? gato? Este se llama Negro. Este es mi Negro. negro, pero él es el más consentido. Tengo uno blanco y uno negro, pero es que él no soporta que uno no le pare bola. ¿Cierto, Poquiría? ¿Cierto? Es todo lo contrario de la mía. La mía se llama Julieta y odia las cámaras. Si yo tuviera que hacer eso y colocarla aquí, ya estuviera todo arañado. Ella No es, puedo. mientras no hayan cámaras, ella es la gata más cariñosa del mundo, pero tras que ve una cámara, alguna cosa es terrible. Así que bueno, no, qué lindo que te gusten. O sea, es verdad, el tema, volviendo al tema de los personajes, Berta ha sido un personaje muy importante, ¿no? En la comedia y en todo lo que generó esta historia bueno, me imagino que en ese momento ustedes ni siquiera tendrían idea del alcance que esto iba a tener con el pasar de los años. Mira, sabes que yo al principio, incluso un día Fernando me dijo, Luces, ¿qué opinas? ¿Tú crees que nos va a ir bien con esto? Y yo le dije, yo estoy casi segura que sí, porque estamos contando la historia desde otra parte. O sea, es que todos en la vida o nos hemos sentido feos o somos feos, todos en este mundo y nadie puede decir que no, en algún momento se ha sentido gordo, ha comido al escondido en el cuartico del lado. Hay tantas historias. La historia del cuartel es muy bella, especialmente por el sentido del humor y por la solidaridad que hay en ese grupo, pero son puntos comunes al público, que en todas partes hay una oficina con un cuartel de las feas, con una Betty la fea, con un portero como el portero, con un mensajero como Freddy. Entonces es eso, en la medida en que la gente logra identificarse a través de un personaje, está condenado el producto al éxito. Sí, eso es cierto. Y acá, por ejemplo, las primeras telenovelas que llegaron,
¿no? Porque Bolivia es un país que no genera ficción, pero compra mucha ficción. Perdóname, yo dije Ecuador, pero yo te había entendido que estabas en Ecuador, no en Bolivia. No, Bolivia, Bolivia, Bolivia. Estamos en Bolivia. Entonces, mis amigos bolivianos, algún día tengo que ir a Bolivia, no he ido. Te quiero conocer. Imagínate la locura que causarías aquí, todo el No, mundo. me muero de la felicidad. Además, me encanta viajar. Sí, a lo mejor no estamos tan lejos tampoco, ¿no? No, no Somos, estamos tan lejos. Yo este año tengo que ir a España, pero si tengo la oportunidad, será de mis próximos viajes porque quiero ir a Ecuador, Bolivia y Chile, que ese ladito me falta. Yo el otro lado ya lo hice, pero ese lado me falta. ahí está. Yo soy del lado de la parte oriental del país, de la parte, no de la cordillera, de la parte donde el calorcito es más frecuente todo el Pero año. no, no, Bolivia no tiene mar, ¿no? No, 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 No. estamos Ujú. encerrados, Sí, tenemos a sí, todos los sí, países alrededor, somos un sí, país sin salida al mar, pero bueno, sí. esa Ujú. es otra historia. Aún así te garantizo que hay muchas cosas lindas para ver Estoy acá. segura que sí, claro que sí. Será un viaje inolvidable, ojalá lo puedas hacer en este Ya te sentido. avisaré. Por favor, seré tu guía, tu guardaespaldas, porque sé que Pero feliz, yo encantada. no te van a dejar caminar acá. La gente es la gente es muy querendona, ¿viste? Justamente porque nosotros no generamos, no tenemos casi este grupo de actores famosos. Sí tenemos actores del teatro, ¿no? Ujú, Pero no ujú. actores que trabajen en telenovelas o en películas, porque el cine es llevado con mucho esfuerzo y Aquí también, aquí también. Aquí hay más tenemos televisión, pero cine cuesta mucho hacerlo, aunque ha empezado a aparecer esta cosa de las plataformas, las nuevas cámaras y todo, han dado más posibilidades de hacer productos. Mm, Colombia es un país que produce maravillosamente. Yo he visto cosas impresionantes hechas sí. en Colombia. Te cito una, por ejemplo, que me pareció excepcional. Se llama Mil Colmillos. Es una serie Sí. colombiana que está en una plataforma y que me parece algo hecho en Hollywood, ¿no? Y Mm. como esas varias, o sea, podemos quedarnos el día entero hablando de eso. Pero bueno, lo que te quería decir es que Bolivia, en realidad, al no generar ficción, pues compra mucha ficción desde hace muchos años atrás y telenovelas tuyas como En Cuerpo Ajeno, La Viuda de Blanco, ya nos daba una referencia de tu trabajo actoral, obviamente, Francisco el Matemático, hasta que llega Betty, lo que consolida el gusto de los bolivianos por las telenovelas colombianas. A esto se suman más adelante Pedro el Escamoso y un montón de otras producciones, La Bella. La hija del mariachi la dieron allá, ¿no? Sí, la dieron y la repitieron, La hija del mariachi. La Ay, dieron yo hace... adoré ese producto, también me parece que es una novela muy bella. Hablemos un poquito de este personaje, mejor dicho, sí, de Eulalia, ¿no es cierto? Eulalia Sí, María de Eulalia. Mondragón. ¡Qué personaje! Eulalia María Mondragón y Rodríguez de Malagoni. Caramba. ¿Te acordabas de todo eso? No, es que ese personaje lo disfruté mucho. La libretista, una gran amiga mía que desafortunadamente nos dejó, Mónica Agudelo. Fue un trabajo delicioso. El personaje, pues el casting lo hicieron todas las grandes actrices de este país. Finalmente logré quedarme yo con él, pero como éramos además amigas, el personaje empezó a crecer y por la noche hablábamos después de la emisión y nos inventábamos mil historias y al otro día llegaban esos libretos deliciosos, tan bien escritos. eh, yo me divertí mucho haciéndolo, fue realmente una gran experiencia. Además estaba pues también de la mano de un gran director colombiano, Diego León Hoyos. Entonces es generalmente, o sea, tengo éxito y me ha ido bien es porque los astros siempre se juntan y entonces es un gran director con unos grandes libretos, con un equipo maravilloso, con una música estupenda y los elencos y demás. Entonces he tenido esa suerte hay dos productos, Café y Betty de Fernando, de Mónica, la hija del mariachi, que han sido pues que han venido uno detrás de otro y por suerte pues han iluminado mi carrera.
Y ni hablar de Escobar, el patrón del mal, que también fue otra serie que en Bolivia se dio, se repitió, se volvió a repetir. Por Dios, cómo la amaban. Es que ese personaje, sabes que era muy especial. Yo me senté a estudiarlo muy profundamente. El personaje no sale en muchos capítulos, pero sí es muy importante dentro de la historia porque realmente fue la persona que hizo que Pablo incursionara en ese mundo del narcotráfico y demás. Pero era una mujer muy contradictoria, por decirlo de alguna manera, porque para ella la familia era una cosa súper importante, sus hijos, pero detrás había un personaje que no era gratuito, sino que fue una niña agredida desde muy pequeña, violada por los novios de su mamá. Después se fueron para la costa, volvieron a Antioquia. Después ella se fue como a los 15, 16 años a Estados Unidos con un novio que tenía. Y allá se empezaron a meter en esa época que no se conocía todavía todo esto de la droga. Se empezaron a meter en ese negocio. Tenía una historia muy bonita con un detective, un policía que la perseguía. Y de pronto de Estados Unidos se le desapareció y ella se había ido a Miami. Y en Miami la droga la manejaban los cubanos y esta mujer acabó con los cubanos, los mató a todos, pero además también mató dos maridos. Y ella, pero tenía al tiempo, tenía una vida familiar súper normal. Y es en la historia hay unas escenas muy lindas donde ella está jugando damas con sus hijos y con la familia y tal, y por el radio está diciendo ya va a llegar la carga, maten a no sé quién, pero como si ella no tuviera, y de hecho le acabaron, o sea, su debilidad eran sus hijos, porque la gente del todo no es mala, mala, ni del todo es buena, buena, y generalmente son productos del abandono del Estado, de la falta de educación, de la violencia, de muchas razones que hacen que aparezcan personajes como Pablo Escobar o como la Viuda Negra. Entonces, a ella finalmente le matan sus hijos y a ella la terminan matando en una carnicería cuando vuelve a Colombia. Pero era chiquito, pero creo que fue muy gustoso, como dirían en portugués, gustoso, porque era una delicia. Sí, no. Esos personajes que tienen como tantas caras, para un actor son maravillosos. De hecho, y ayúdame por favor si estoy equivocado, esta Griselda es luego quien viene a llamarse Griselda Blanco en La Viuda Negra. ¿No es cierto Sí, que después se sí, generó sí. otra Otra teleserie, digamos, serie. Ujú, ¿no? sí, con una actriz mexicana donde la hacen exclusivamente para darle la continuidad a la historia del personaje, sí, la famosa sí. viuda negra? Claro, correcto, está todo. Era terrible, era una mujer impresionante. Pues con unos hígados que yo no sé. Pero bueno, Lo que te ha tocado vivir. No puedo dejar de hablar de esto porque es otro de los grandes fenómenos también de exportación de la televisión colombiana y ella estuvo en las dos fases. Sin senos no hay paraíso y sin senos sí hay paraíso. Eran dos personajes completamente diferentes, ¿no es cierto, sí, Luces? eran distintos. En la primera, que era como un unitario, era una especial, era una mujer que contrataba a las niñas y las prostituía y se las vendía a los narcos y tal. Fue una participación muy corta, pero en ese momento yo estaba haciendo otra novela dirigida por Petro Restrepo. Fue muy rico ese trabajo. Y después en Sin Senos, Si hay paraíso, me tocó la parte 1 y la parte 2. Era otra historia porque era la mamá de la diabla, pero de todos modos vuelvo a lo mismo, son mujeres abandonadas de alguna manera por el Estado, el hambre, la falta de educación y demás. Y en la época fuerte del narcotráfico en Colombia, las mujeres con condiciones económicas que no les permitían tener una vida más o menos, descubrieron que este mundo del narcotráfico les podía dar una estabilidad económica y darles muchos lujos y muchas cosas. Entonces a sus hijas casi que las vendieron. Y entonces, bueno o malo, no sé, no soy nadie para juzgarlo, fue así. Entonces, poder uno contar esas historias de personajes reales que terminan mal, inevitablemente,
pero yo sostengo que tampoco es culpa del todo culpa de ellas, es culpa de las circunstancias que lo llevaron a ese punto. Entonces yo creo que ahí radica como el éxito de esas series, de poder uno contar desde la parte humana de dónde venían esos personajes y por qué son así. Usted los puede odiar o los puede querer, pero siempre tiene que haber una historia atrás que hace que su comportamiento sea así. Si bien eras la mamá de la villana, yo debo decirlo, y lo digo como una apreciación muy personal, creo que una buena parte del éxito y lo que a mí me impulsaba a seguir viendo cada capítulo era justamente la interacción que había en esta familia de Jessica Beltrán, ¿no? Sí, Desde Doña Imelda, que era una mujer que buscaba todo el tiempo verse más joven, o sea, le daban un poco, dentro de todo esto que proponían, que era algo muy serio, como es el tema de la prostitución, el narcotráfico, etcétera, ¿no? La parte cómica la tenían, de cierta forma, también estaba en la interacción entre Imelda, entre Daniela, entre la propia Jessica también. O sea, sí. para mí era algo que me gustaba tanto que a veces los propios protagonistas de la historia pasaban a un segundo plano, ¿no? Por la fuerza que ustedes daban con esta familia que si bien generaba cosas negativas, pero creo que el público y mucha gente va a coincidir conmigo, amaba ver el trato que había entre ustedes, ¿no? Entre la familia Porque además Beltrán. éramos tres mujeres solas protegiéndose entre ellas, cada una de una manera, obviamente, pero toda ese dolor y ese comportamiento tan agresivo radica en sus orígenes. Es cierto, es cierto. Mm. Cuando doña Imelda fallece de esa forma, ¿no? A través de esa cirugía y todo eso, yo dije, oh, ¿qué pasó? La verdad, porque Además fue muy chistoso porque mi esposo es cirujano plástico. Y entonces había pues una contradicción con el hecho, pero de todos modos sí fue muy respetado porque realmente doña Imelda se muere porque ella por su plata, así no esté en condiciones de operarse, dice, no, es que o me opera o los mando a matar. claro, Y todo la que termina muriendo es ella. Y entonces también lo utilicé un poco para las redes y explicarles, ustedes no pueden hacer eso, ustedes tienen que ser honestos con el cirujano, ustedes les tienen que contar qué tienen, qué no tienen. Un buen cirujano, un tipo ético y profesional, va a decirles si se puede o no se puede y hay que respetar las reglas del juego, ¿no? eso es cierto. Has pasado por tantas cosas, luces, tantos personajes. Me imagino que cuando te sientas a pensar y ves todo esto que has vivido, esta película, ¿no? ¿A quiénes rescatarías en este caso? Decirme, wow, este quedó para mí para siempre, este me costó muchísimo hacerlo, este es alguien que no voy a olvidar, no sé, sé que uno se encariña Ahí, con todo en su momento, ahí pero no, con todos y mientras así está como, haciendo... así como está- doña Julia que tenía ciertos hijos con los que se encariñaba un poquito más, aunque ella decía que no. qué pecado, sí, es verdad. Eh, Bueno, indudablemente Betty la Fea tiene un espacio en mi corazón muy grande. Este producto de café también, porque yo creo que logré hacer un personaje que no tenía que ver con las cosas que venía haciendo. Me costó, me tocó trabajar, tuve la buena mano, como les conté, del director, pero adoré ese producto por mis orígenes, el homenaje, por el esfuerzo actoral que me implicaba. Eh, Doña Eulalia, pues no tiene de dónde. Hace muchos años, empezando yo mi carrera, hice una cosa, una serie que se llamaba Los Victorinos, se llamaba Cuando quiero llorar, no lloro. Y ahí había una mujer que era la mona, que era la novia de uno, eran tres victorinos, y el victorino pobre se enamoraba de una prostituta, la prostituta pues famosa del barrio y demás, que era el personaje que yo hacía. Me tocó vivir como 6 meses con las prostitutas de la zona y para mí fue muy impactante, siendo que estaba muy jovencita cuando hice eso, pero la historia era muy difícil porque todo lo que cualquier ser humano sueña, que es que lo amen, tener una familia, tener unos hijos, tener cerca a sus papás y demás, todas esas cosas riñen con la prostitución. Pero ¿por qué se vuelven prostitutas? Porque es que no tienen educación, no tienen más, o sea, llegan a un punto donde el hambre y las necesidades
el único elemento que encuentran es vender su cuerpo para poderse sostener. Pero entonces no pueden tener hijos porque riñe con el negocio, no pueden estar cerca de los papás porque riñe con el negocio, no pueden tener novios porque riñe con el negocio. Y hablé mucho, mucho con ellas y traté también de exaltar esa parte humana del abandono del Estado frente a esas mujeres que vienen del campo, desplazadas y demás, y que hay un sentimiento y uno no puede hacer estereotipos y caricaturas de esas personas que realmente están sufriendo y esforzándose mucho por avanzar en la vida y por tener algo y por sacar, digamos, entre comillas, adelante a su familia o a sus hijos o a su madre o lo que sea. Entonces ese personaje también lo quise mucho. Qué experiencia, Luces. Imagínate la convivencia, pero bueno, eso es la parte no donde el actor debe realmente sentirse parte de ese universo para poder entenderlo e interpretarlo a cabalidad y no como a veces nuestra mente piensa desde afuera, ¿no? Eso es un trabajo que Sí. No, hay que entrar. actor, Si usted no lo conoce, usted no lo puede hacer. eso es cierto, eso es cierto. Es lo que hablaba con algunos de tus compañeros principalmente los que trabajaban la labor ¿no? de los cafetales, me contaban que cómo tuvieron que aprender a sacar los granos del café y todas esas cosas, que era un universo que para ellos era completamente diferente. Luces Velázquez, ¿cómo te agradezco por toda esta oportunidad? Bolivia es una asignatura pendiente para ti, espero que se cumpla, si no es este Te año, que va a sea. cumplir y te voy a buscar y te vas a fregar porque me vas a tener que llevar a todas las maravillas que tiene Bolivia, que estoy segura que me estoy perdiendo de algo muy importante y especialmente de su gente que también sé que es maravillosa. Así es, vas a descubrir el Salar de Uyuni, que es algo único en el mundo y que seguramente te vas a sentir como en el cielo. Y esto estoy hablando apenas de uno de Ujú. los, qué sé yo, de los patrimonios históricos que tenemos en este país. Así que la invitación está hecha y la promesa de que seré tu guía también. Así que tenlo por seguro de que esto se va a dar. Ya estamos conectaditos por el WhatsApp, ya no hay cómo nos perdamos acá. Ay, tan bonito, se lo agradezco. Como yo te agradezco a ti, también quiero agradecerle a la señora Gloria de la Pava y a la gente de la agencia Gente con Talento, quienes me han dado la oportunidad de hablar con la primera actriz de Colombia, Luces Velázquez. A todos ustedes, Gracias a ti, gracias a este público querido. Espero que no sea la última, tendremos mil oportunidades más de hablar de otras cosas y aquí estaré siempre disponible. qué lindo, qué lindo. Gracias y muchas bendiciones. Entonces, No, Luces, a ti y a todo el pueblo boliviano. buenas Gracias. Bueno, besos.